Está con nosotros Adrián Carlos Cabrera, que es abogado defensor del arquitecto Guillermo Aníbal Lange. Recuerden ustedes, el jueves pasado se conoció la sentencia donde lo acusan, o lo condenaron como culpable a este arquitecto por el hecho de haber edificado mal, y esta mala praxis o esta mala edificación supuestamente habría generado la muerte, bueno, no supuestamente, lo que dijo el tribunal, habría generado la muerte de 2 personas, además de administración fraudulenta. Retención indebida y administración fraudulenta. Bueno, doctor, buen día, ¿cómo le va? Claro, encantado. El gusto de saludarlo. Bueno, obviamente que usted no tiene la misma posición que el tribunal. Sin duda que no. No, yo creo que aquí se ha condenado a un inocente. Y lo digo más allá de ser el defensor del imputado, basándome exclusivamente en lo que está en el expediente. Sí. Es decir, la afirmación que hago es una afirmación basada en una certeza, y esa certeza se apoya fundamentalmente en el derecho y en los informes periciales de la Policía Judicial y de Ecogas, informes realizados in situ en el momento en que se encuentran las auxicias. ¿Y por qué cree que no lo ha valorado el tribunal a esto? Porque, bueno, ha sido contundente, a tal caso que ha convertido el primer arquitecto condenado. La verdad, yo interpreto que aquí se ha querido dar una condena ejemplar, y el tema es que el único ejemplo que se ha dado es que se ha condenado a una persona inocente con más dudas que certezas. ¿Por qué? Porque se ha valorado desmesuradamente una prueba testimonial, y la prueba testimonial en todo proceso es la prueba más débil. Es una prueba débil. ¿Por qué? Porque es muy fácil inducirla. Entonces, la prueba fundamental aquí es la prueba pericial, el informe de los técnicos de la Policía Judicial, y estoy hablando de un informe oficial, no de parte. No, porque yo escuché que fundamentalmente en los ductos de circulación de aire o de ventilación de los calefactores o del artefacto, la pericia había sacado creo que 1 kilo de escombros, una cosa así. 2 kilos. O 2 kilos de escombros. Obviamente eso obstruye claramente. Lo que pasa es que se ha dado una versión parcial de la pericia. Es decir, se está diciendo que la muerte por inhalación de monóxido de carbono se debe exclusivamente a la obstrucción de esos ductos de ventilación de un calefactor de tiro natural que se encontraba en la vivienda. Y el informe dice que las causas aparentes de la muerte por inhalación de monóxido de carbono son 2. Primero, un calefactor de tiro natural que tenía un deficiente funcionamiento por falta de mantenimiento, un funcionamiento irregular. No irregular, porque justamente eso es lo que se ha soslayado. Para que ustedes se den una idea, la Organización Mundial de la Salud dice que 50 partes por millón en 30 segundos ya es mortal, ya es nocivo para la vida, es riesgoso. 50 partes por millón de monóxido de carbono. En 30 segundos. Sí. Acá tenemos un calefactor que emanaba 306 partes por millón en el mismo tiempo, o sea, más de 6 veces más de lo que es mortal, de lo que es riesgoso para la vida. Ese calefactor no estaba denunciado, no estaba homologado. Estoy hablando de constancias fehacientes en el expediente, de informe, lo que informa Ecogas y lo que informa la Policía Judicial. No estaba ubicado en un lugar que no debía haber estado ubicado, no tenía rejillas de ventilación, un calefactor que lógicamente no ha tenido el mantenimiento que correspondía. Este tipo de calefactores tienen 2 tipos de medidas de seguridad: un sensor térmico que capta la mayor o menor cantidad de oxígeno en el aire, y a su vez una válvula de seguridad que apaga los quemadores. Ese sensor, al captar una disminución del 2 o 3% de oxígeno, es decir, no de un 20 o un 30, apenas lo mínimo, activa la válvula de seguridad y se apagan. En el mismo expediente hay constancias que ese calefactor ya estaba funcionando mal, que se apagaba solo. ¿Pero qué es lo que está queriendo decir? ¿Que las hubiese podido llevar a la muerte más allá de que los conductos de aire hayan estado bien o mal instalados? En el tema del conducto de aire, yo traje aquí una maqueta que quiero graficar. Esto sería el calefactor. La cajita sería el calefactor. El calefactor. Esto está empotrado en la pared. Esto sería lo que es la instalación. Así era la salida de aire. Exacto. Esta instalación fue realizada en el año 1972.
Era un caño de hojalata, totalmente desvencijado. Hace por lo menos 20 años que el ente regulador ha prohibido la instalación con caños de hojalata. Eso quiere decir que esto fue instalado cuando se denunció la propiedad en el año 1972 y no tuvo mantenimiento por 40 años. Los codos, tiene un exceso de codos y tiene un tramo horizontal de 50 o 70 centímetros que es totalmente antirreglamentario y lo dice el ente prestador. La cantidad de escombros fue encontrada en esta parte, aquí. ¿Cómo hace el escombro para viajar hasta allí? No lo sé, pero no se hizo ninguna pericia en una propiedad que tiene 40 años de antigüedad, en una instalación que tiene 40 años de antigüedad, no se determinó la antigüedad del material. Ahora doctor, la pregunta, ¿no era responsabilidad del arquitecto que estaba a cargo de la obra? De supervisar eso, digamos. De supervisar eso, más aún sabiendo que arriba estaba construyendo. El arquitecto lo único que tiene que hacer, según el contrato de locación de obra, en la planta baja fue contratado para cambiar los cerámicos de la cocina y la cañería de agua fría, no para manipular la cañería de gas. Y en la planta alta lo único que hace el constructor es prolongar una instalación que ya está hecha, pero de ninguna manera manipula esta instalación. Ahora, doctor, usted dijo recién en el arranque de la nota que había sido condenado Lange por la prueba testimonial. No, eso quiere decir que los testimonios fueron todos adversos con el arquitecto. Yo lo que dije que se había soslayado. Es cierto que un técnico le hizo conocer al arquitecto que estaban los ductos tapados, y es cierto eso que él le contestó, ¿y vos sos vos el que va a vivir acá? No, eso es totalmente mentira. Quiero aclarar que el 95% de los testimonios han sido de gente que al momento de declarar se encontraba en relación de dependencia laboral con el querellante. Personas de amigos. Y que el empleo del querellante, los empleados. Sí, ingenieros, amigos o que tienen una relación comercial con la empresa constructora. No nos olvidemos que el querellante es abogado que asesora a empresas constructoras. Entonces, no hay ninguna prueba objetiva directa que le pueda generar, aunque sea un grado de probabilidad al tribunal de decir esto es verdad, esto es cierto. Sí, según lo que ustedes plantean, desde la defensa no habría tenido ninguna responsabilidad en el hecho. Más allá de que no encuentran ninguna responsabilidad. Según las constancias del expediente y las pericias, no hay ninguna responsabilidad porque en los homicidios culposos uno debe determinar si existe un adecuado nexo causal entre el resultado de daños y la conducta. Si ha sido negligente, si ha sido imprudente o si ha sido temeraria su actitud y que pudo... Permiso, ¿no? Sí. Es decir que los escombros se encontraron acá y no acá. No, pues si se hubiesen encontrado aquí, si hubiese tenido directa responsabilidad, y esto se supone que es con el paso del tiempo que fue cayendo. El escombro, uno cuando encuentra un material y lo secuestra, debió haberse efectuado una pericia, que las hay, para determinar cuál era la antigüedad de ese material. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una instalación antiquísima, tiene 40 años. O sea, las fotos en el expediente muestran que esa está totalmente destruida, están podridos los caños, están podridos. Pero, ¿y no se hizo el secuestro de ese material que estaba allí? Se hizo el secuestro, pero no se hizo la pericia. Y nosotros planteamos la nulidad de esa... ¿Usted tiene ahora alguna instancia para apelar esto? No, yo tengo ahora la instancia para casar. Sí. Pero en la casación, es decir, no se puede discutir el tema de la interpretación de la prueba, pero sí la errónea interpretación del derecho, que yo considero, acá hay 3 hechos. Los 2 primeros hechos, a la luz del derecho, no existen. O sea, no es que... Claro, porque falta la retención indebida, supuestamente de equipamiento que nunca devolvió. No, eso es un delito. Bueno, y la otra causa es administración fraudulenta, claro, que tampoco... porque lo contrataron para hacer una obra llave en mano y supuestamente, de acuerdo a lo que dice el querellante, hizo el 30% de la obra para lo que había sido contratado. En principio, estamos ante una falta absoluta de tipo. O sea, hay una carencia de tipo. ¿Por qué? Porque los hechos o la conducta del Lange no encuadra en los hechos que se le imputan. No existen. Es decir, no puedo decirle si Lange tuvo participación o no, porque ese hecho, a la luz del derecho, no existe. No existe la retención indebida como lo plantea el Código Penal. No existe la administración fraudulenta. Mire, simplemente para que uno se dé una idea, y cualquier especialista en locación, en tratado de locación de obra, lo puede confirmar. En la locación de obra no existe la administración.
una cuestión de pleno derecho. No existe la administración. Es que no podemos hablar de administración fraudulenta cuando no existe la administración. Ahora, según el criterio de ustedes, el fallecimiento de estas dos personas que ocurrieron en la casa, ¿por qué? ¿Porque estaba en mal estado el calefactor? Acá hay... Dijo que había dos ¿tenía un motivos. funcionamiento deficiente? En realidad hay muchas culpas, no culpas, hay muchas responsabilidades concurrentes aquí. En derecho penal no es como en el civil, que se toma la responsabilidad concurrente como un atenuante. Nosotros decimos que es una responsabilidad excluyente. Hay responsabilidad, o es lo que plantea el querellante, y que lo ha reconocido el querellante, una responsabilidad de un servicio médico que atendió a las oxisas 24 horas antes. Hay responsabilidad del propietario del inmueble a no haber hecho un mantenimiento correcto del artefacto y no haber realizado una denuncia de esos elementos. Reitero, no estamos hablando de una falla mínima, estamos hablando de un aparato que era un arma mortal, que emanaba más de 6 veces más de lo que es permitido para... Pero ahora, ¿no podría haber sido por efecto de ese taponamiento que tenían los ductos? Es decir, que el propio artefacto se vaya deteriorando al no tener una salida de los humos tóxicos, digamos, debidos. Si ahora, lo que habría que ver es si el taponamiento es producido por la mala ejecución de la obra o porque habían quedado ya... si preexistía al inicio de la obra. Bueno. Eso no lo sabemos. Y lo importante es que aquí, cuando dije que se lo condenó sin tener una certeza, eso es muy grave. Uno puede elevar una causa a juicio con una probabilidad, por las dudas, pero no puede condenar si no tiene certeza. Uno tiene que tener certeza, porque así lo plantea el principio de inocencia. Ahora, doctor, si la administración fraudulenta en este tipo de casos, o la retención indebida, no existen desde el punto de vista penal, ¿por qué cree que el tribunal le hizo lugar a esas causas? Mire, yo no quiero ser imprudente. Eran 3 causas. Claro, ¿verdad? Yo no quiero ser imprudente e ingresar a los motivos que tuvo el tribunal porque no los conozco. No los conozco. Yo puedo hablar solamente de lo que está en el expediente y de lo que técnicamente comprendo que es correcto o procedente, pero no puedo entrar a decir cuál fue el motivo íntimo, objetivo, subjetivo que motivó a la Cámara. Yo sí lo que quiero decir es que acá a veces hay una presión social. Lo triste es que uno tiene que castigar un delito, pero tiene que castigar realmente al culpable, al responsable. Aquí, primero el ángel no es responsable y no sabemos quién es el responsable. Y eso es lo triste, ese vacío que queda, ese gusto amargo a nada, a decir, sí, voy a condenar a alguien para darle satisfacción a la opinión pública, pero somos hombres del derecho. Ellos tienen que pensar de acuerdo a los parámetros que da la ley y que da el derecho y sobre todo que da el sentido común, que es la facultad de juzgar las cosas razonablemente. Y eso es lo que me genera una inseguridad jurídica. Este fallo me genera a mí, y creo que a todos los profesionales, una inseguridad jurídica, porque aquí se ha condenado a alguien sin la certeza que la ley determina para que exista una condena. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita. Hay un comunicado del Colegio de Arquitectos de la provincia que dice que una vez que se conozcan los fundamentos, van a emitir ellos una opinión, y que es continuo el reclamo de esa institución por la modificación de las normas contenidas en la legislación civil, elevadas oportunamente a la Comisión de Ley de la Reforma, que tiene a cargo la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, haciendo presente que lo acontecido en parte refleja el estado de situación de todos los actores involucrados en la industria de la construcción, arquitectos, ingenieros, técnicos, etcétera, y que fue y será motivo de preocupación constante del Colegio de Arquitectos. Claro, el primer arquitecto en la historia que condenado. El fallo se conoce, los fundamentos se conocen en 10 días. Aproximadamente el 12 de septiembre. Muchas gracias, doctor. No, por favor, muy amable, muy gentil.